Mis estimados, aquí nuevamente, porque no acostumbro a hacer esto, pero ahora que he agarrado el famoso garrote, quiero hacer otro señalamiento, pero como lo dije en el primer video, no es opinión mía. Voy a limitarme a leer textos que curiosamente están a favor, curiosamente están a favor de la Virgen María. Y voy a hablarles de textos que no lo van a creer, pero les voy a traer textos físicos de los mormones, de el Corán, y voy a traer a Martín Lutero con su catecismo mayor, y para broche de oro, o como dicen otros, cereza del pastel, les voy a traer lecturas de la famosa Magnificat de la Virgen María, que se encuentra en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Pero es una reflexión bastante extensa de quién, de Martín Lutero. Voy a dar inicio. El primero que voy a citar no lo mencioné en la lista, pero fíjese en esto. Es la Biblia, traducción del Nuevo Mundo. Alguien va a decir, qué testigos más raros los que trae este señor. Pero observen, o mejor dicho, escuchen lo que dice la Biblia de los testigos de Jehová. Es Lucas 1:28. Cuando el ángel entró, le dijo: te saludo, mujer especialmente favorecida. Jehová está contigo. Es un texto un pasaje súper cortito. Pero, ¿no creen ustedes de que con la manipulación de esta Biblia se pudo haber aprovechado y evitar darle esa grandeza a la Virgen María? De decir especialmente favorecida. Porque eso equivale a decir bendita entre todas las mujeres. Ahora vamos con el siguiente. Bueno, ahora vamos a traer el famoso Corán. Este dice lo siguiente, y se refiere al nacimiento de María. Cuando la esposa de Hiram dijo: Señor mío, he realizado el voto de entregar a tu exclusivo servicio lo que hay en mi vientre. Acéptalo de mí. Tú todo lo oyes, todo lo sabes. Y cuando dio a luz, dijo: Señor mío, he tenido una hija, y Dios bien sabía lo que había concebido. No puede servirte una mujer en el templo, como lo habría hecho un varón. La he llamado María, y te imploro que la protejas a ella y a su descendencia del maldito demonio. El Señor la aceptó complacido e hizo que se educara correctamente y la confió a Zacarías. Cada vez que Zacarías ingresaba al templo, la encontraba provista de alimentos y le preguntaba: María, ¿de dónde tuviste eso? Ella respondía:
proviene de Dios, porque Dios sustenta sin medida a quien quiere. Aquí un paréntesis. Quiero recalcar de que no estoy leyendo un libro apócrifo. Estoy leyendo el Corán. Y aquí habla de el nacimiento de la Virgen María. Ahora, los datos que está dando este libro son bastante interesantes. Por ejemplo, el decir que la mamá de María estaba haciendo una promesa, un voto, que era de entregar al servicio de Dios, o sea, a consagrar a su hijo, porque no sabía lo que iba a tener. Y resulta que fue una niña. Y como al ser mujer no podía participar en el templo, entonces lo que hizo fue que se la encargó a Zacarías. Zacarías es el papá de Juan el Bautista. Perdón, de Juan, el papá de Juan el Bautista. Entonces, esta muchachita vivía en el templo. Y dice que había un milagro que ocurría, que era que la Virgen María recibía alimentos. Y cuando Zacarías le preguntaba de dónde había conseguido esos alimentos, ella le respondía: proviene de Dios, porque Dios sustenta sin medida a quien quiere. Ahora, vamos con el otro capítulo del mismo Corán. Y esta es la visita del ángel Gabriel. Y dice así: recuerda, oh Mohammed. Aquí recordemos de qué es el Corán. Está hablando de Mohammed, de Mahoma. Recuerda, oh Mohammed, la historia de María que se menciona en el libro, cuando se apartó de su familia para retirarse a un lugar al este y puso un velo para apartarse de la vista de los hombres de su pueblo. Entonces le envié a mi ángel, quien se le presentó con forma humana. Ella dijo: mi refugio es el compasivo de ti. Apártate de aquí, si es que tienes temor de Dios. Eso le dijo María al ángel, porque no sabía quién era. El ángel le contesta: soy un enviado de tu Señor, para agraciarte con un hijo puro. Ella dijo: ¿cómo voy a tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre ni he fornicado? Le dijo el ángel: así será, pues tu Señor dice: eso es fácil para mí. Lo convertiré a tu hijo en un milagro y una misericordia para la humanidad. Es un asunto decidido. Bueno, ahora fijémonos en este texto. Voy a extenderme un poquito más porque lo merece. Fíjense. Dice: María, que se apartó de su familia para retirarse a un lugar al este. Fíjense, se retiró. En los libros apócrifos aparece que fue que ella estuvo en el templo. Y eso también lo encontramos en este mismo libro al principio, que estuvo en el templo. Pero fíjense, aquí ya está hablando de cuando ella está ya una muchachita. Porque dice: y se puso un velo para apartarse de la vista de los hombres de su pueblo. Fíjense, habla ya, menciona un poco de lo modesta que ella era. O sea, ella se ocultaba a los hombres. Aquí apunta a que no quería tener trato con hombres. Luego habla de que se le apareció un ángel. Y el ángel le dice: soy un enviado de tu Señor. O sea, es un ángel.
para agraciarte con un hijo puro. Ahora, el dato importante acá, ¿cuál es? Dice María, ¿cómo voy a tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre ni he fornicado? Fíjense, aquí este libro está expresando literalmente que María era virgen. Y luego termina el ángel diciendo que Dios es el que se va a encargar de eso. Porque para Dios, dice, todo es fácil. Y es un asunto decidido. O sea, aquí habla de que ya eso ya estaba, como quien dice, predestinado. Ahora, este libro sabemos de que no eleva para nada a Jesucristo. Los que conocemos un poco de esta religión, digamos, sabemos de que no son cristianos en el sentido de que no creen que Jesucristo es Dios. Pero lo que estoy haciendo yo en este video es trayéndoles. Fíjese cómo es la providencia divina. Hasta estos libros mencionan a María de una manera muy especial. Agraciada de Dios. Pura, virgen. Entonces, hay algo importante que hay que tomar en cuenta. Ahora voy a seguir con el que sigue. Ahora, el libro de Mormón. Sabemos que estos tampoco son cristianos. Pero, o nomás observen. Eso es lo que les digo. Nomás observen. Qué curioso, ¿no? De que estos libros traigan estos mensajes. Dice así el libro de Alma. Aquí Alma se refiere a un profeta. Alma era hijo de otro Alma. Y hay una historia detrás de eso, pero eso, si los que quieren saberlo, lo pueden investigar después, porque ese no es el punto. Alma es una especie de profeta. Y fíjese lo que dice este libro del Mormón. Mas he aquí, el Espíritu me ha dicho esto. Proclama a este pueblo diciendo, arrepentíos y preparad la vía del Señor y andad por sus sendas, que son rectas, porque he aquí el reino de los cielos está cerca, y el Hijo de Dios viene sobre la faz de la tierra. Un paréntesis acá. Aquí el que ha leído la Biblia se dará cuenta inmediatamente de que este personaje no es otro ni nada menos que Juan el Bautista. Al nomás escuchar la expresión arrepentíos, preparad las vías del Señor y andad por sus sendas, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces así sabemos de qué es Juan el Bautista. Pero aquí viene la parte más hermosa. Y he aquí, nacerá de María en Jerusalén, que es la tierra de nuestros antepasados, y siendo ella virgen, un vaso precioso y escogido, a quien se hará sombra y concebirá por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, sí, aún el Hijo de Dios. ¿Cómo la ven ahí, mis estimados? El libro de los mormones. Por eso les digo, hermosuras que se encuentran en este tipo de libros. No sé si han escuchado de que en los tiempos de Jesucristo hubo ¿cómo se llamaban estos? Caifás y Anás, que eran los pontífices. La escritura dice de que Caifás dijo, es necesario que un hombre muera para salvar a un pueblo. El evangelista pone ahí un dato.
dice, y esto lo dijo movido por el Espíritu Santo, porque él era el sumo pontífice y era malo. O sea, Caifás era malo, pero era el sumo pontífice. Y fíjense, según la escritura dice, lo apoderó el Espíritu Santo y hizo la profecía, diciendo, es necesario que un hombre muera para el bien de un pueblo. Ahora, ¿qué significa eso? De que Dios echa de mano a cualquier cosa, a cualquier individuo, incluso al malo. Entonces, este libro, no estoy diciendo que es un libro malo, porque no lo he leído por completo, pero fíjense, qué bonito lo que dice de la Virgen María, y que no ven a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero hablan de la pureza, de la especialidad de María. Ahora voy con Martín Lutero. Aquí tenemos ahora al libro de la Concordia. Aquí se encuentran las confesiones de Augsburgo, que tal vez algunos ya los conocen y que muchos no lo respetan. Por supuesto que no hablo de los católicos, aunque lo debemos de respetar, no es que no lo respetemos, simplemente es que no lo seguimos. Pero aquellos que lo deberían de seguir, ni siquiera lo respetan. Este es un poquito de garrote. Bueno, vamos a ver lo que dice este libro de la Concordia de Martín Lutero. Se refiere a la explicación del credo. El credo tiene una parte que dice, creemos en Jesucristo que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Entonces, fíjense, cuando está explicando dice esto, el compendio de este segundo artículo es, pues, que la palabrita Señor significa muy sencillamente Redentor. Esto es, Él nos ha conducido del diablo a Dios, de la muerte a la vida, del pecado a la justicia, y nos mantiene en ello. Las demás partes que siguen en este artículo no hacen otra cosa sino explicar y expresar tal redención, como en virtud de qué medios fue realizada, lo que costó a Cristo y lo que Él mismo hubo de poner a contribución, lo que tuvo que aventurar para conquistarnos y ponernos bajo su señorío. O sea, se hizo hombre, fue concebido y nació del Espíritu Santo y la Virgen sin pecado alguno. Y lo voy a repetir. Fue concebido el Señor y nació del Espíritu Santo y la Virgen sin pecado alguno. Fíjense. Si el Señor Jesucristo fue concebido sin pecado alguno, es porque venía de una mujer sin ningún pecado. Alguien puede decir, es que se refiere a Jesús, el que venía sin pecado alguno. Es aceptable y es correcto. Pero, ¿por qué incluye a María como sin pecado alguno? Ahorita lo vamos a ver. Y aquí está el Magnificat que les decía antes de Martín Lutero. Y fíjense lo que dice en uno de sus escritos. Y así, la Madre de Dios, después que ha ensalzado a su Dios y Salvador con espíritu sencillo y justo, sin haberse apropiado ninguno de sus bienes, y después de haber cantado, por tanto, rectamente su bondad, procede a la alabanza ordenada de sus obras y de sus bondades. Aquí hay dos cosas que quiero enfatizar. La primera es que el Magnificat, desarrollado por Martín Lutero,
Para los que no saben, el Magnificat es aquella oración que es un salmo que hizo la Virgen María cuando fue a visitar a la prima Isabel, que comienza con mi alma, engrandece mi alma al Señor. Se llama Magnífica porque es el inicio de la palabra en latín. Bueno, este libro, fíjese bien, Lutero le está dando un cierto, diría yo, observación que engrandece a María. Y es que María, de acuerdo a Martín Lutero, no fue la humildad de ella la que estaba enfocando, sino cómo era que Dios se había fijado en ella siendo humilde. Es una gran diferencia. O sea, es muy distinto a que, Dios me buscó a mí porque soy humilde. Dice Martín Lutero que eso es soberbia. Él no fue que María se consideró digna de ser la madre de Dios por ser humilde. No, de lo que ella da gracias a Dios de que Dios la ha visto, a pesar de ser tan humilde. Pero el dato que yo les quiero dar es con el que comienza. Y dice, así la Madre de Dios, después de que ha ensalzado a su Dios y Salvador, con espíritu sencillo y justo, sin haberse apropiado ninguno de sus bienes y después de haber cantado, por tanto rectamente su bondad procede a la alabanza. Fíjense, ¿cómo comienza Martín Lutero? Y así, la Madre de Dios. Voy a continuar con lecturas de lo que escribió Martín Lutero sobre el saludo del canto de la Virgen María, del Magnificat. Dice así Martín Lutero: María confiesa que la primera obra que Dios ha realizado en ella ha sido la de mirarla. Es la mayor en efecto, ya que las restantes dependen y dimanan de ella. Fíjense, muchas dependen y dimanan de la Virgen María, pero es la más grande la mirada de Dios en María. En realidad, cuando Dios vuelve su rostro hacia alguien para mirarle, allí se está registrando gracia pura, felicidad, y de ello se siguen todos los dones y todas las obras. ¿Se dan cuenta? Se siguen todos los dones y todas las obras. Seguimos leyendo. Dice, la misma María nos atestigua que valoraba aquella mirada, la mirada del Señor, como la mayor de las obras, y atestiguaba, he aquí me dirán bienaventuradas las generaciones. Fíjense, cuando la Virgen María dice, he aquí me dirán bienaventuradas las generaciones, es la emoción de la Virgen María de sentirse tan favorecida del Señor, de haberle puesto la mirada a ella. O sea, dice la Virgen María, seré llamada dichosa desde el momento en que Dios se ha fijado en mi bajeza. Como ven, bajeza en este sentido no significa, cuando nosotros hablamos de algo cobarde, algo ruin. Aquí bajeza se refiere a la humildad. Por eso les dije que lo que la Virgen María apreció mucho no fue sentirse digna por ser humilde, sino que le pareció mucho la mirada de Dios al ser ella tan humilde. Y por eso dice, seré llamada dichosa desde el momento en que Dios se ha fijado en mi
bajeza. Y en este libro habla mucho de la Virgen María y cosas muy bonitas. Pero voy a terminar con esto último. Dice: y así son las palabras de esta bienaventurada Virgen en el Magnificat, pocas, pero profundas y grandiosas. Y a nosotros nos dice que procedamos de esta manera. Fíjense, dice, y a nosotros nos dice que procedamos de esta manera. O sea, es una invitación. Ver a la Virgen María como la vemos es una invitación para ser humildes, porque Dios ve a los humildes. Acordémonos de que el Magnificat dice que Dios ensalzó a los humildes. Ese es el Salmo. Lo que dice el Salmo es Dios que ensalza a los humildes. Entonces Martín Lutero tomó en cuenta eso y dice, ese ejemplo de la Virgen María, de que Dios la vio en su humildad, es un llamado. Entonces, ¿qué significa? Significa que María representa mucho para nosotros, porque es el símbolo de la humildad con la cual podemos lograr que Dios vuelva su mirada hacia nosotros. Ahora, ¿por qué es que yo estoy hablando en estos términos? Y les decía yo que vengo garrotero. Es una palabra que se usa ya hoy muy común en este tipo de ambiente. ¿Va? Es que resulta de que sí, ¿por qué callarlo o por qué ocultarlo? Existen muchos cristianos de que se refieren a la Virgen María con términos tan degradantes y muestran un desprecio tan irracional, tan incomprensible. Y yo me pregunto, si Martín Lutero se apartó de la iglesia, pero se llevó a María, fíjense bien, si Martín Lutero se apartó de la iglesia, pero se llevó a María con él, ¿dónde quedó María en las iglesias protestantes? Esa es la pregunta. ¿Dónde quedó la Virgen María? Y eso te lo dejo a ti, hermano, que desprecias tanto a la Madre de Dios. Recuerda que Martín Lutero dijo, y así la Madre de Dios. Martín Lutero la llamó Madre de Dios. Y el libro de los mormones, el Corán, hablan de que María fue llena de gracia. El libro de los testigos de Jehová hablan de especialmente favorecida. El libro de los mormones, qué bonito habla. Fíjense qué irónico. Libros que no reconocen a Jesús como Dios, reconocen que no solamente es hijo de Dios, que es hijo de la gran mujer que Dios escogió, porque eso dice el libro del Corán, que Dios la escogió. Entonces, pongámonos a pensar, somos verdaderos cristianos si en lugar de ver en María el ejemplo de humildad con la cual podemos recibir la mirada de Dios, si en lugar de eso nos dedicamos a despreciarla, a menospreciarla y en el menor nivel
a ignorarla. Pero en el mayor nivel, a insultarla. Yo creo que lo mejor sería ponerse a pensar, ¿qué espíritu me está moviendo para ir y hablar así en contra de la Madre de Dios? Te lo dejo de tarea y que Dios nos bendiga.